José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, se encuentra actualmente en proceso para su beatificación y posterior canonización, luego que en 1986 su santidad Juan Pablo II le otorgara el título de venerable, el antepenúltimo escalón en el camino a la santidad. Recientemente, a los creyentes de toda Venezuela les ha crecido la expectativa ante su posible beatificación. Yaxuri Ortega, una niña de 13 años, es la portadora del milagro, al sobrevivir un balazo en la cabeza y que por intersección de José Gregorio Hernández pudo salvarse. La Comisión Teológica aprobó por unanimidad este hecho sobrenatural que está llevando al venerable a un paso de los altares. Para conocer más sobre este tema, en Minuto Informativo conversaremos con el padre Pedro Pablo Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien nos ofrecerá detalles de este proceso teológico. Todos nuestros compañeros de Minuto Informativo, aquí estamos en esta tarde para hacer una entrevista importante con el padre Pedro Pablo Aguilar. Él es director de comunicación de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, padre, queríamos conversar sobre el tema de José Gregorio Hernández. El lunes recibimos una gran noticia, el pueblo venezolano, sobre todo en Trujillo, en Isnotú, sobre esa aceptación del milagro de José Gregorio Hernández. Quisiera que nos explicara más o menos cómo es ese proceso que se viene llevando a cabo allá en el Vaticano. Solamente falta por la aprobación del Papa Francisco. ¿Cómo reciben ustedes en la Iglesia Católica esta gran noticia? Bueno, en primer lugar, agradecido, muy contento con Dios por esta gran noticia de que este milagro que se presentó en el Vaticano hace algunos meses atrás, porque fue este mismo año, en enero de 2020, recordemos que el cardenal Baltasar Porras llevó todo el sumario y el presunto milagro para el momento. Y bueno, el proceso ha sido como bastante rápido porque justamente es algo inexplicable lo que se presentó. O sea, milagro que no tiene una comprobación científica, y esto por supuesto nos causa muchísima alegría, ya que estamos a poco de que se pueda anunciar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que tiene mucho valor para nosotros los venezolanos, a nivel de Latinoamérica también, pero especialmente para los venezolanos. Aparte de eso, porque bueno, es un santo, por decirlo así de forma cariñosa, aunque no inscrito en el catálogo de la iglesia todavía, pero para los venezolanos es así. Sería el primer laico en la iglesia venezolana. Recordemos que tenemos hasta el momento 3 beatas que han sido religiosas. Así, Gregorio Hernández se convertiría en el primer laico, o sea, no es religioso, no sacerdote, además médico, que se convertiría en beato. Falta muy poco, ha sido un proceso bastante largo que comenzó, bueno, largo por lo que se ha llevado, porque hay otros procesos históricos en la iglesia que han llevado hasta siglos. El caso de José Gregorio Hernández comenzó en 1949, muchos, casi 30, 40 años después de su muerte, con el arzobispo Guillermo Castillo, arzobispo de Caracas, en el momento que inicia este proceso, y desde allí entonces han comenzado diversas etapas, hasta que en 1986 Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, lo declara venerable, que es el título que tiene en este momento, es venerable. Y bueno, de allí como que el proceso se detuvo un poco, y se detuvo porque no había un milagro que pudiera presentarse en el Vaticano de forma fehaciente, de forma inexplicable, o lo que se había mandado lo habían rechazado porque tenía explicación científica, y creo que por eso se había tardado el proceso. Hay mucha gente que decía, bueno, pero es que ha habido muchos milagros, José Gregorio ha hecho muchos milagros. Sí, tal vez ha hecho muchos favores, tal vez, que es muy diferente milagro, pero los presuntos milagros que pudieron haberse mandado, al final no cumplieron con todos los requisitos necesarios, que era que haya sido una curación instantánea y que no tenga explicación científica. Este último que se dio, ¿sí? Pedro, porque quería que nos explicaras más o menos cuáles son las reglas que debe tener un milagro para que sea validado por el Vaticano. Porque como bien dices, o sea, hay una enorme amplitud de muchos favores concedidos, pero ¿cuáles son las características específicas que tiene que tener un milagro para que valga ante el Vaticano?
¿Cómo llegaron ustedes, además, sería como una segunda pregunta que te hago allí, al el milagro de Yatsuri? O sea, ¿cómo llegan ustedes allí a eso? Sé que la niña recibió un disparo en el estado apure, su madre durante 20 días estuvo orando por eso, pero quiero saber cómo ustedes llegaron a eso, cómo llegaron al milagro de Yatsuri. Bueno, fíjate que algo muy importante también para acotar en relación a los presuntos milagros que se ven enviado anteriormente es que a lo mejor puede ser que alguno haya sido un hecho inexplicable, pero faltaba documentación que es sumamente importante. O sea, no es decir solamente, bueno, se le conoce un milagro, sino que hay que sustentarlo. Por ejemplo, si la persona tenía X enfermedad, tiene que demostrar que tenía esa enfermedad con informes médicos, o sea, tenía que haber tenido un registro donde esa persona tenía la enfermedad, donde hay médicos que avalan esto, eso lo hace justamente quienes están en la parte de la vicepostulación, van y visitan a los médicos, hablan, se recoge cualquier cantidad de documentación para poder respaldar que esa persona tenía esta enfermedad y que fue sanada también y que los médicos den el testimonio justamente diciendo, mira, esta persona tenía esto, pero inexplicablemente ahora no lo tiene y es imposible. Entonces, en esos presuntos milagros en principio faltaron muchas veces cosas, documentación que son necesarias para poder decir de forma determinante esto es un milagro. En el caso de Yatsuri, esto es un milagro inexplicable. Ya los peritos, los expertos en medicina, los médicos de la Santa Sede, que no todos son católicos, hay que es importante aclararlo porque algunos pueden pensar, bueno, a lo mejor los médicos como son católicos creyentes dicen que es un milagro. No, el Vaticano siempre busca lo interdisciplinario y busca gente que a lo mejor no es creyente, que es ateo, que es de otras religiones y forman parte de este comité que estudia de forma científica un proceso de un presunto milagro. Y en el caso de Yatsuri, bueno, fue algo inexplicable e instantáneo, porque así tiene que ser, algo instantáneo que no tenga explicación. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, la familia ante la dificultad, ante el momento difícil que estaba viviendo, le pide al José Gregorio Hernández, específicamente su mamá, luego que esto ocurre, lo conversan y lo manifiestan a la iglesia específicamente en Apure, que es de donde vive la niña, aunque pertenecía a un caserío del estado Guárico. Y bueno, a través de la iglesia diocesana de esta región, se pudo entrar en contacto, avisaron a la vicepostulación, inmediatamente la vicepostulación se puso en alerta y comenzó a hacer las investigaciones, se acercó al lugar, empezó a hacer las entrevistas y a recoger todo el material correspondiente para poder presentar entonces este presunto milagro que al final pudimos darnos cuenta, bueno, que ya tiene la aprobación de los médicos y ahora la aprobación reciente de la Comisión Teológica. Solamente faltan 2 pasos, súper sencillos, que creo que son muy cortos, ya pudiéramos decir en nuestro corazón que esto es un hecho. Falta que el Colegio de Cardenales, esta comisión se reúna, dé su aprobación y la firma del Papa Francisco y el anuncio de parte del Papa que tendría que hacerlo para declarar beato a José Gregorio Hernández. Ok, ahora te pregunto, desde acá desde Venezuela, ¿irá alguna comisión, irá el cardenal, irá alguna comisión de la Iglesia Católica a estar presente en ese momento que el Papa Francisco dé el anuncio en el Vaticano? Claro, entendiendo además que, bueno, ahorita estamos pasando por esta situación de la pandemia global del coronavirus, los cuales están suspendidos, pero sí me gustaría saber si en un panorama de instructivo eso se contempla, que parte de la Iglesia Católica acá en Venezuela, que es donde después ocurrió el hecho, y asista al Vaticano. Bueno, no es algo que esté contemplado realmente de que pudiera ser que para ese anuncio tendría que estar alguna comisión allá. Lo hacen los cardenales que están dentro de la comisión, que forman parte de la Congregación para la Causa de los Santos específicamente, y el Papa Francisco. Entonces siempre el anuncio va a salir por las redes oficiales o por el Papa Francisco y luego entonces nos hacen llegar la información aquí a Venezuela, pero no se contempla realmente que exista una comisión que tenga que ir o hacer presente. Otra de las particularidades que creo que va a ser muy importante es que la beatificación sería aquí en Venezuela. Anteriormente, con el Papa Francisco, esto cambió un poco. Las beatificaciones se realizaban y las canonizaciones en el Vaticano. Desde hace un tiempo para acá, con el Papa Francisco, se realizan las beatificaciones en los países de origen. Aquí en Venezuela hemos tenido la dicha de tener una beatificación
que fue con Madre Candelaria de San José en el Estadio Universitario, que recientemente, el 27 de abril, celebramos 12 años de esa beatificación. Y justamente fue el día en que se anunció que José Gregorio Hernández, el milagro, fue aprobado por la Comisión Teológica. Ahora, fíjate algo, Pedro Pablo. Imagínate esta situación como se está generando ahorita con el coronavirus, donde, bueno, mundialmente tanta gente ha muerto al país. Bueno, gracias a Dios, no ha tocado quizás esas cifras de decesos tan altas, pero también nosotros estamos golpeados en otra parte. Y yo siento que aquí en Venezuela mucha gente aún así tiene mucha fe. Recibieron esto con gran agrado y José Gregorio participó además como médico cuando la fiebre española, la gripe española. Entonces ahora se da este anuncio de la aceptación de su milagro en plena pandemia de coronavirus. Entonces, más o menos esa relación de fe, de cristianismo, de catolicismo que pueda tener el pueblo venezolano y que así mismo lo recibió y lo manifestó, como también lo dijo el cardenal en su alocución ese lunes. Yo creo que en los momentos más difíciles siempre, yo lo he dicho y lo he podido experimentar, y cuando uno ve la vida de los santos, en los momentos más difíciles donde surgen más motivos especiales para creer y para afianzar la fe. Y si nos damos cuenta, estos santos o estas personas que ya son santos, que tienen la santidad, vivieron momentos muy difíciles, etapas de la historia, de la vida, específicamente en este país, donde las cosas no estaban tan fáciles, habían complicaciones. Lo que nos quiere decir que uno, el ser humano, se crece en el momento de dificultades y es el momento en que la iglesia se hace presente. El hecho de que José Gregorio Hernández en este momento histórico a nivel mundial, inclusive para nuestro país, exista esta dificultad, es un aliento, es un bálsamo para todos los venezolanos, la alegría de poderlo beatificar próximamente, dentro de poco a lo mejor lo podrán hacer, entre algunos meses este anuncio. Es un bálsamo definitivamente para todos los venezolanos, que en medio de las dificultades, en medio de esta situación terrible, se nos quiere decir, no perdamos la fe, sigamos adelante. Puede haber ocurrido antes, puede haber ocurrido después, pero ocurrió en este momento preciso. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo hacemos? Si aprueban la beatificación, el último paso, ¿dónde sería y cómo haríamos si estamos en esta situación? Bueno, lo mejor se realizará en el momento en que todos los venezolanos podamos reunirnos, porque estoy seguro que serán millones quienes nos haríamos presentes en ese día. Yo quisiera que tú explicaras un poco cómo es el proceso de intersección de un santo ante Dios, porque a veces eso no queda muy claro y la gente pide el milagro, pero lo que no sabe es que ese santo intercede ante Dios para que se ejecute de alguna manera ese milagro. Entonces yo quisiera que tú explicaras un poquito cómo es ese método espiritual de la intersección entre el creyente y el santo, para que le llegue el mensaje a Dios, para los que somos creyentes. Claro. Fíjate que ha hecho una pregunta muy interesante y de verdad que es buena poderla aclarar y comprender, porque el milagro lo hace Dios. El milagro no lo hace a quien se declara beato santo, el milagro lo hace Dios, pero se hace, como tú acabas de mencionar, por intercesión de alguien a quien se le pide, una persona que ha gozado, que ha muerto en santidad por todas las cosas buenas, por vivir una vida cristiana ejemplar, y que hizo muchísimas cosas durante su vida terrenal. Entonces, estas personas a las cuales se les pide que sirvan de intercesores, que viven en el cielo, que están en la presencia de Dios, justamente entonces son los que interceden ante una situación. O sea, son como nuestros ángeles custodios de alguna manera, y ante una dificultad piden a Dios a través de nuestras necesidades. Por eso es importante también otra cosa que me gustaría aprovechar a aclarar aquí, es que cuando uno pide un milagro, porque puede ocurrir que eso también puede echar para atrás otro milagro, tiene que hacerlo a alguien específico. Por ejemplo, si yo pido un milagro, pero resulta que se lo pido a alguien que a lo mejor no está beatificado, pero está en proceso, pero se lo pido a 3 al mismo tiempo, ya cuando entonces me llegan a preguntar si ocurre el milagro, ¿a quién se lo pidió? Bueno, yo se lo pedí a los 3. Hay que pedírselo a uno en específico. Claro, porque ese sería el intercesor en este caso. Entonces, por eso también es importante que al momento de yo solicitar, de pedir en la oración, ante una dificultad, una enfermedad, pedir un milagro, pedirlo con devoción a alguien específico. Si a lo mejor, bueno,
ante situaciones podemos pedírselos a muchos, tal vez, eso no implica que no se haga. Pero para estos casos, para ayudar a una persona a alcanzar la beatificación o la canonización, tiene que ser de forma singular en este sentido. Por eso es importante pedirlo. Y eso son una de las preguntas que se hacen cuando dicen, mire, a mí fulano de tal me hizo un milagro. Ajá, y a usted se lo pidió a alguien más en ese momento. No. Ah, bueno, vamos a seguir procediendo. Porque si no, ¿quién sabe, qué sabemos nosotros quién fue el que intercedió en ese momento? Por eso es importante, creo, tu pregunta, porque de verdad nos ayuda a aclarar esto. Y el milagro lo hace Dios realmente. Solamente que estas personas que están más cerca de Dios, que vivieron en gracia, en santidad, interceden por nosotros. Sí, claro, porque además te hago la pregunta porque he escuchado eso a varias personas, o también hay ciudadanos que lo adversan. Dicen, bueno, pero José Gregorio Hernández ha hecho demasiados milagros, no necesita una aprobación del Vaticano para que él sea santo. O sea, en mi vida y en mi corazón, él es santo. Entonces, claro, esa disyuntiva allí entre el católico que posiblemente pueda irse por los lineamientos del Vaticano, como el que simplemente tiene fe de corazón y no le importa algún dictamen de la Santa Sede. Y eso, disculpa, Maffer, en vez de alejar, más bien ayuda. Porque el que dice, yo creo que José Gregorio es un santo, eso más bien ayuda porque ayuda a la recta devoción, ayuda a que esa fama de santidad se pueda extender y ayuda a que este personaje, sea José Gregorio o sea cual sea que esté en proceso, pueda darse a conocer. O sea, nadie niega de la santidad de José Gregorio Hernández y por eso justamente está en proceso, está un paso de la beatificación. El detalle es que dentro de la iglesia hay la regulación, hay que cumplir con ciertas cosas, no por ser rigurosos ni tal vez burocráticos, sino que hay que demostrar verdaderamente que esta persona goza de la presencia de Dios y que es capaz de interceder ante Dios por todos nosotros, porque todos estábamos llamados a la santidad, pero bueno, es una manera de comprobar de que esa persona está cerca de Dios y puede interceder por nosotros. ¿Ustedes han tenido recientemente alguna comunicación con Yasu? ¿Han hablado con ella, además de cómo ha estado su salud, su evolución? Ahorita necesitarían quizás alguna comprobación médica de nuevo, quizás alguna placa, un examen físico, un examen médico, algún otro requisito recientemente ya quizás para enviarlo de nuevo o alguna comunicación con ella en ese sentido. Mira, nosotros particularmente estamos por hacerlo, o sea, tener el contacto para un trabajo que vamos a hacer especial aquí en la Conferencia Episcopal, pero la Arquidiócesis de Caracas, que es la que lleva la causa, ¿por qué la Arquidiócesis de Caracas? Bueno, y no de repente Trujillo, que también puede ser algo interesante por saber, porque José Gregorio Hernández murió en Caracas y la causa se abrió aquí en Caracas. Entonces, por lo general, la beatificación o las causas se llevan en el lugar donde muere la persona. Eso está dentro de las normativas de lo que es la causa de beatificación y canonización. Por eso alguno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué no en Trujillo? Si en Trujillo fue donde nació y está algo que sirve donde se bautizó. Bueno, eso es justamente la diferencia. Siempre que ocurre un presunto milagro, hay un seguimiento constante. O sea, nunca se deja de hacer evaluaciones médicas de forma rigurosa. O sea, no es algo que, bueno, se comprobó, se hizo la primera placa y de allí más. No, es siempre hay una constante para poder determinar el proceso y la evolución de la persona que ha recibido el presunto milagro. Esto ha ocurrido en todos los casos, ocurrió con el reciente de la madre Carmen Rendiles, está ocurriendo con Yasuria, ha ocurrido con todos, o con todos definitivamente. No es algo que es fortuito o que se olvida, solamente se hace una vez, sino que es constante hasta el momento de la beatificación ya, porque se ve y se nota que es algo que es especial, que es algo sobrenatural y que por supuesto no tiene ninguna explicación y no hay manera de que eso pueda revertirse. Por eso la importancia del seguimiento médico y siempre se hace. ¿Cómo sería ese proceso de una vez que se conozca la noticia de Dios mediante, cómo será ese proceso de beatificación acá en Venezuela? O sea, ¿qué está preparando la Conferencia Episcopal, la Arquidiócesis? ¿Cómo tienen pensado más o menos realizar quizás ese gran evento? ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que el Papa Francisco, desde la Santa Sede, respuesta a Venezuela sobre esa beatificación? Bueno, no hay algo especial pensado hasta el momento.
Solamente se espera que esto pueda suceder, que exista ya el pronunciamiento oficial del Papa, para poder entonces pensar en las cosas que se deben hacer justamente en torno a una beatificación. También porque, bueno, vivimos circunstancias especiales y no sabemos, pues a lo mejor hubiese sido genial si no estuviéramos viviendo esta pandemia a nivel mundial y esto fuera informado dentro de pocos meses. Quién sabe si a lo mejor la beatificación pudiera haber sido en octubre, el 26, el día que él nació. Pero bueno, vivimos unas circunstancias que no sabemos si más bien para esta fecha nos anuncien tal vez ya el Papa Francisco o dentro de pocos meses, 3, 4 meses. O sea, no lo sabemos realmente porque también la dinámica en la Santa Sede ha variado un poco porque no hay el personal, es muy poco los encuentros que puedan realizarse con el Santo Padre por la misma situación de la pandemia. O sea, que ha variado muchísimo los tiempos. Por lo general son cosas que siempre se realizaban de un lapso a otro entre 3, 4, 5, 6 meses. Pero ahorita, bueno, varía muchísimo por la misma situación que estamos viviendo. Solamente esperamos con ansia, esperamos con alegría ese día. Creo que ese día Venezuela se va a vestir de fiesta, de júbilo. Creo que todas las campanas de las iglesias en Venezuela van a sonar de alegría y empezarnos a preparar entonces, porque hay que pensar, por ejemplo, un lugar inmenso donde se puedan concentrar millones de personas, porque estoy seguro que eso va a ser así el día que toque beatificar a José Gregorio Hernández. ¿Han tenido alguna comunicación con el gobierno nacional con respecto a este tema? No, realmente no. Además de esto, Pedro Pablo, yo quería agregarte que en el tema de la fe es importante resaltar que no solamente es José Gregorio, que ya lo tendríamos acá, sino también el tema de la Virgen de Coromoto, que también es patrona de Venezuela, y que Venezuela ciertamente es un país santo, o sea, es bendecido, porque no solamente los tenemos a ellos dos, tenemos a estas beatas, a estas tres beatas ya, que también son venezolanas, la Madre Candelaria, la Madre Rendiles, la Beata María San José también. Entonces, no queda duda de que Venezuela es una tierra santa, una tierra bendita por tener a estas personas maravillosas que fueron humanos, fueron personas normales y corrientes y que llegaron a lograr la santidad. Eso creo que es algo que es importante resaltar, porque son, como bien lo mencionas, personas normales y corrientes. O sea, José Gregorio Hernández fue un médico, o sea, ayudó a muchísima gente desde su vocación, lo sigue haciendo, es un ejemplo Yatsuri de eso. La Madre María San José igualmente ya está ubicada, bueno, ya en Aragua, como sabemos. Y yo creo que esto llegó en un momento muy importante, además un momento muy especial. Recientemente, cuando el centenario, también tuvimos la oportunidad de estar en esa gran caminata por el centenario de San Gregorio, la última que también se hizo en el mes de marzo, que bueno, lamentablemente se tuvo que hacer vía medio de comunicaciones, vía redes, porque no se pudo hacer como se estaba planificando, pero lo importante es la motivación y la fe del católico, del cristiano y del creyente de Gregorio, que bueno, yo creo que incluso el venezolano que está acá, el migrante, que lo pudo, quién sabe, enterarse por cuál vía, está regocijado por esta gran alegría y por esta gran noticia que se emitió el lunes desde la Santa Sede. Yo quería precisar un poquito cuántas personas participaron en esa comisión del Vaticano. Creo que Baltasar Porras había comentado que eran 7. Sí, voy a comenzar respondiendo con lo último y luego con lo primero comentario que mencionabas sobre el origen de Coromoto. Sí, son comisiones donde son expertos que tienen muchísimos años en la Congregación para la Causa de los Santos y justamente son números impares también, porque al momento de hacer las votaciones es importante que sean números impares. Pero creo que lo bonito y que pudimos conocer es que tanto la comisión médica como la comisión teológica, los expertos, los peritos, la votación fue unánime. O sea, fueron todos que dijeron, aquí esto es un milagro. Y creo que eso para nosotros es importante conocerlo y saberlo porque es muestra de que en Venezuela, que es una tierra de gracia, una tierra llena de bendiciones, como tú mencionaste,
una de las apariciones marianas en el mundo aprobada por la iglesia, de las pocas apariciones marianas comprobadas como tal, la tenemos en Venezuela, que es la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Es una bendición inmensa. Venezuela es un país muy mariano. Además de eso, en Venezuela tenemos una gran cantidad de ejemplos de personas que están camino a los altares. Nosotros tenemos más o menos contabilizadas un poco más de 20 personas que están en proceso de beatificación, que son venerables, que son siervos de Dios, en distintas diócesis del país. Ayer justamente nosotros como Conferencia Episcopal estrenamos un documental, un largometraje que se llama Pastor de Almas, de Monseñor Salvador Montes de Oca, que fue el segundo obispo de Valencia y es mártir porque fue fusilado por los nazis en Italia en la Segunda Guerra Mundial por ayudar a algunos refugiados. Aprovecho la oportunidad para que quienes quieran ver este documental y saber qué hizo este obispo venezolano, pueden hacerlo a través de nuestro canal YouTube de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y así hemos visto, ayer justamente celebrábamos también la memoria de, bueno, la celebración, recordamos a la hermana Lagrange, que ayudó mucho en el periodo guzmancista a otras congregaciones religiosas. O sea, hay ejemplos, testimonios. En San Cristóbal, por ejemplo, hay un padre de familia que tiene un hijo, inclusive que es sacerdote, que está vivo, se llama Lucio León, que está en proceso también. Hay una niña también en San Cristóbal. O sea, hay muchísimos casos en Venezuela, familias, parejas de matrimonio. O sea, en Venezuela es que es una tierra de gracia, hay muchos ejemplos de santidad que están en camino a los altares y que por supuesto para algunos son tal vez desconocidos, pero queremos hacer este trabajo justamente para que la gente pueda conocer que Venezuela es una tierra especial, que es una tierra de gracia, de muchas bendiciones como tú mencionabas y que bueno, solamente hay que no limitar el espacio para poder abrir nuestro corazón y nuestros ojos al horizonte y conocer estos ejemplos de santidad. Y a lo mejor, mucha gente en este momento y que estamos viviendo esta pandemia, esta circunstancia en nuestro país, está dando ejemplos de santidad. Y son personas normales, con zapatos de goma, con jean, con franela, pero que están dando ejemplos de santidad. Yo quiero agradecerte muchísimo por esta oportunidad, por haber estado con nosotros en Minuto Informativo, por haber explicado cómo es todo este proceso que se está llevando para la causa de nuestro José Gregorio Hernández, el proceso de beatificación, donde, bueno, primeramente le pedimos a Dios y creo que también es importante prepararnos nosotros como católicos desde nuestro corazón, desde nuestra fe, con muchísima oración, para que este milagro ya se convierta un 100%, que nuestro Papa Francisco pues también le dé el visto bueno, haga la firma y bueno, nada, celebrar esta gran alegría, con gran emoción, este paso de José Gregorio a los altares. Yo te quiero agradecer mucho, Pablo, por haber estado con nosotros acá en Minuto Informativo. Siempre ser bienvenido. Muchísimas gracias, Marfi, por la invitación. Y el Papa Francisco conoce de José Gregorio Hernández y estoy seguro que esto es casi un paso seguro. Amén, que así sea. Era el padre Pedro Pablo Aguilar, de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal.